No fue un arma nueva de acero o fuego lo que salvó a Europa del ejército más grande que el mundo jamás había visto. Fue algo a lo que los jinetes de la estepa nunca se habían enfrentado realmente. Algo que no se movía, no gritaba y no sangraba. Cuando hablamos de máquinas militares imparables, pocas historias ilustran mejor esta idea que lo ocurrido en Europa en 1241. Ninguna fuerza se había movido jamás con tanta rapidez ni atacado con tal precisión. Los mongoles arrasaron con todo a su paso, y durante un tiempo pareció que nada en Europa podía hacerles frente. Reinos enteros cayeron en cuestión de semanas, pero lo más fascinante es cómo ese dominio inicial acabó por alcanzar sus límites. Bienvenidos a Gran Historia, donde desvelamos las historias reales tras los puntos de inflexión de la guerra antigua. Si te apasiona aprender cómo la estrategia, la tecnología y la pura determinación humana moldearon la historia, suscríbete y acompáñanos. Así pues, hoy preguntémonos, ¿cuál fue el arma secreta que derrotó a los mongoles en su invasión de Europa? ¿Cómo pudo Europa vencer a los jinetes más poderosos de la Tierra? ¿Y qué sucedió cuando los mongoles regresaron y encontraron un continente preparado para ellos? Comencemos con cómo los mongoles aniquilaron por completo a los mejores ejércitos que Europa podía ofrecer. El ascenso del Imperio mongol no fue casualidad. Se basó en una combinación excepcional y letal, una movilidad sin parangón y una devastadora potencia de fuego a larga distancia. Sus tácticas no se parecían a nada que los ejércitos de la Europa medieval hubieran visto jamás. La guerra europea de entonces se basaba en lo que podría llamarse el código de honor de la batalla. Dos bandos que se enfrentaban en campo abierto, cargaban, chocaban y resolvían la contienda por la fuerza bruta. Pero los mongoles no se regían por esas reglas. Su guerra era psicológica, móvil y quirúrgica. Utilizaban el engaño como arma. La famosa retirada fingida, en la que simulaban huir, atraían al enemigo a una persecución desorganizada, y luego se daban la vuelta para aniquilarlo. Funcionó una y otra vez porque los comandantes europeos simplemente no podían imaginar que una retirada pudiera ser deliberada. Sus arqueros a caballo eran la columna vertebral de este sistema. Cada guerrero mongol podía disparar flechas con precisión mientras galopaba a toda velocidad, alcanzando objetivos a cientos de metros de distancia. Imagina oleadas enteras de arqueros montados rodeando tu posición, lanzando flechas capaces de atravesar armaduras antes incluso de que pudieras acercarte lo suficiente para blandir una espada. Mientras tanto, los caballeros europeos, orgullosos, con pesadas armaduras y entrenados para el combate relámpago, estaban preparados para cargas cortas e intensas. Sus armaduras eran pesadas, sus caballos aún más, y tras un ataque contundente, la coordinación solía desmoronarse. No estaban diseñados para el tipo de combate rápido, flexible y de guerrilla que dominaban los mongoles. Pero el verdadero secreto no radicaba solo en sus armas, sino también en su disciplina y estructura de mando. Los ejércitos mongoles se organizaban en unidades precisas de 10, 100, 1000 y 10.000 hombres, todas bajo el mando de líderes capaces de adaptarse instantáneamente en el campo de batalla. Incluso tras sufrir grandes bajas, sus líneas permanecían coordinadas. Rotaban unidades frescas en batalla sin problemas, algo que casi ningún ejército europeo podía hacer en aquel entonces. En cambio, las fuerzas húngaras a las que se enfrentaban solían estar fragmentadas, con nobles locales al mando de sus propias tropas. Cuando la situación se complicaba, la comunicación se rompía rápidamente, y una vez que eso sucedía, la derrota era inminente. Dos batallas en particular demostraron la contundencia de las tácticas mongolas. Mohi, en Hungría, y Legnica, en Polonia, ambas libradas en 1241. En Mohi, el 11 de abril, el ejército húngaro se enfrentó a los mongoles en lo que debería haber sido una sólida posición defensiva a orillas del río Sajó. Contaban con puentes,
carros e incluso algunas fortificaciones. Sin embargo, los mongoles, liderados por Subutai, posiblemente uno de los estrategas militares más brillantes de la historia, Sidinakandits, Senankids, ejecutaron un cerco casi perfecto. Atacaron simultáneamente desde múltiples direcciones, cruzando el río de noche mediante puentes flotantes. Lanzaron andanadas de flechas que destrozaron las líneas húngaras incluso antes de que comenzara la carga principal. Y cuando los húngaros creían que los mongoles se retiraban, los perseguían, cayendo directamente en una trampa. Al amanecer, el campo de batalla era un caos. Decenas de miles de soldados húngaros yacían muertos o dispersos. Unidades enteras fueron aniquiladas antes incluso de poder entrar en combate cuerpo a cuerpo. Los mongoles incluso emplearon máquinas de asedio en la batalla, catapultas y posiblemente armas de pólvora primitivas, aprendidas de los chinos, para romper las densas formaciones de infantería. Imagínese la conmoción de ver máquinas de asedio empleadas no contra murallas, sino contra hombres. Algo similar ocurrió en Legnica, Polonia. Los caballeros europeos, valientes pero rígidos en su formación, cargaron directamente contra las retiradas fingidas de los mongoles y fueron aniquilados por todos lados. El resultado: 2 victorias decisivas de los mongoles que abrieron el corazón de Europa. Hungría, Polonia e incluso el Sacro Imperio Romano Germánico, a la invasión. Durante unos meses aterradores, parecía que nada podía detenerlos. Pero entonces sucedió algo inesperado. Los libros de historia suelen decir que los mongoles se retiraron en 1242 porque su gran Khan, Ogedei, había muerto. Eso es parcialmente cierto, pero solo parcialmente. Cuando la noticia les llegó a finales de 1241, los comandantes mongoles Batú y Kadan no se marcharon de inmediato. Permanecieron en Hungría durante más de medio año. Si la política sucesoria era la única razón, ¿por qué demorarse? La verdad más profunda reside en algo mucho menos dramático, pero mucho más decisivo: la logística. La maquinaria bélica mongola prosperaba gracias a la velocidad y los espacios abiertos. Sus caballos necesitaban praderas interminables para pastar y sus tácticas dependían de la libertad de maniobra. Pero Europa no era la estepa, era un territorio de bosques, ríos, montañas y muchos menos pastos. Su mayor fortaleza, la movilidad, se estaba convirtiendo repentinamente en su mayor debilidad. En la llanura panónica de Hungría, contaban con algunos espacios abiertos, pero una vez que se adentraron en Europa central, todo cambió. Los densos bosques los ralentizaron, las líneas de suministro se debilitaron, sus caballos comenzaron a morir de hambre y, a diferencia de Asia, no podían subsistir fácilmente de la tierra. Las aldeas habían sido incendiadas o abandonadas y la comida escaseaba. También habían sufrido más bajas de las que la mayoría cree. Las batallas habían sido sangrientas para ambos bandos, e incluso si los mongoles ganaban todos los enfrentamientos, su número de hombres no era infinito. Cada jinete muerto o exhausto significaba menos exploración, menos movilidad y más riesgo. La doctrina militar mongola se basaba en una idea simple: la velocidad gana las guerras. Eran maestros del movimiento, atacando con fuerza y rapidez, obligando a sus enemigos a rendirse antes incluso de que comenzara la verdadera batalla. Su filosofía se resumía en una escalofriante frase que los caracterizaba: «Ríndete ahora o muere después». Pero aquí radica el problema. Esa estrategia solo funcionaba cuando las batallas se libraban al aire libre. Cuando el enemigo se atrincheraba tras gruesas murallas y se negaba a seguir las reglas de los mongoles, todo el sistema se derrumbaba. La guerra de asedio era lenta, dolorosamente lenta, y cada día que pasaban esperando a las puertas era un día en que sus caballos no pastaban. Su movilidad disminuía y su mayor ventaja se desvanecía. De hecho, cuando los comandantes mongoles calculaban si atacar una fortaleza, a menudo realizaban lo que hoy llamaríamos un análisis de costo-beneficio.
Si el ataque iba a tardar demasiado o requeriría demasiados hombres, simplemente lo evitaban y buscaban una presa más fácil. Las cifras lo dejan meridianamente claro. Consideremos el asedio de Xiangyang en China, una de las ciudades mejor defendidas del mundo en aquel entonces. Los mongoles tuvieron que desplegar más de 100.000 soldados y dedicar varios años a construir nuevas máquinas de asedio para finalmente conquistarla. Comparemos esto con el total de su ejército invasor en Europa en 1241. Las estimaciones oscilan entre 60.000 y 80.000 hombres. Así es. Conquistar una sola ciudad bien defendida en China requirió más hombres que toda su campaña europea junta. Simplemente no había manera de que pudieran mantener ese nivel de asedio en las decenas de fortalezas de piedra de Europa. Y esto nos lleva a su siguiente gran problema, la tecnología. El arma que ayudó a Europa a resistir con firmeza a la imparable caballería mongola fue la ballesta, un arma lo suficientemente sencilla como para que la usara un campesino, pero lo suficientemente letal como para atravesar la armadura mongola. En defensa, la ballesta europea tenía una ventaja crucial sobre el famoso arco compuesto mongol. No dependía de la fuerza, sino de la mecánica. A diferencia del arco convencional, que exigía una gran potencia y una tensión constante por parte del arquero, la ballesta mantenía la cuerda fija, permitiendo apuntar con calma al tensarla al máximo. Esto se traducía en mayor precisión, sobre todo desde detrás de las murallas de un castillo, donde los defensores tenían tiempo para apuntar, respirar y disparar con exactitud. Los proyectiles, llamados virotes, eran cortos, gruesos y de una eficacia brutal. No solo perforaban el cuero o las armaduras laminares, sino que podían atravesar la cota de malla y penetrar en el cuerpo que la cubría. Las pruebas realizadas con réplicas medievales demuestran que algunos virotes podían penetrar más de 1 milímetro de placa de acero a corta distancia, suficiente para derribar un caballo o atravesar el pecho de un jinete. Y aquí reside su verdadera ventaja estratégica. Las ballestas no requerían una vida entera de entrenamiento como los arcos largos o los arcos compuestos. Un campesino, un comerciante, incluso un adolescente fuerte o una mujer mayor podían aprender a recargar y disparar una ballesta con letal eficacia tras un poco de práctica. Esto significaba que cualquiera dentro de una fortaleza podía contribuir a su defensa. Los defensores europeos aprendieron una regla sencilla: no apuntar al jinete, sino al caballo. Una vez que se captura al caballo, la poderosa caballería mongola se convierte en un soldado a pie más, desprovisto de velocidad y capacidad de choque. En un asedio o una posición defensiva, ese simple cambio podía decidir la batalla. Pero, por supuesto, las armas por sí solas no bastaban. La mayor fortaleza de los mongoles era su movilidad, su capacidad para sortear obstáculos y atacar desde direcciones inesperadas. Por lo tanto, los defensores debían neutralizar esa movilidad. Ahí es donde entraban en juego los obstáculos anticaballería, como el cheval de frise o caballo de guerra. Imagínese un marco de madera cubierto de púas, como una barrera gigante en forma de estrella que podía enrollarse para bloquear una abertura o proteger un punto débil de la muralla. No era solo una idea europea. Sus orígenes se remontan a la antigua China, donde existían dispositivos similares para detener caballos llamados semanas se utilizaban siglos antes. Junto con trincheras, fosos y estacas de madera, estos obstáculos convertían la velocidad de los mongoles en una desventaja. Irrumpir en una de estas zonas defensivas podía romper la formación. Y una vez que esto sucedía, una descarga de virotes de ballesta acababa con la tarea. Y si los mongoles lograban desmontar y luchar a pie, entonces entraban en juego las armas de asta largas, lanzas, picas y lancers. En formaciones cerradas como el schiltron, un denso círculo de lanceros, la infantería creaba un muro viviente de puntas de acero. Contra eso,
Ni siquiera las tácticas de la caballería de élite mongola podían hacer mucho. Cada paso adelante significaba adentrarse en un bosque de puntas de lanza y virotes. Pero el cambio más drástico no provino de los soldados, sino de la piedra. Los mongoles eran famosos por su rápida adaptación. Dondequiera que iban, absorbían la experiencia local, sobre todo en técnicas de asedio. Ingenieros persas, chinos y musulmanes trabajaron para ellos, diseñando catapultas, trabuquetes y las primeras armas de pólvora. Pero el ejército mongol que invadió Europa bajo el mando de Batu Khan no tenía acceso a todo el arsenal de ingeniería de su imperio. La Horda de Oro, como se conocía a esta rama occidental del imperio, estaba diseñada para la movilidad, no para transportar enormes máquinas de asedio a través de miles de kilómetros de estepa y bosque. Llevaban trabuquetes y lanzapiedras más ligeros, suficientes para derribar empalizadas de madera o muros de tierra, y les funcionaron durante un tiempo. Los pueblos pequeños y las fortificaciones de madera cayeron rápidamente. Pero cuando se toparon con la arquitectura de piedra europea, todo cambió. Comparadas con las defensas de ladrillo secado al sol o de tierra apisonada comunes en Asia, estas murallas eran prácticamente indestructibles. Incluso cuando los mongoles instalaron sus máquinas de asedio y comenzaron a machetarlas, las piedras apenas se agrietaron. Lo que una vez había sido su ventaja imparable, la capacidad de destruir todo a su paso, se topaba ahora con un muro inamovible. En ningún lugar fue este cambio más evidente que en Esztergom, la ciudad más rica e importante de la Hungría medieval. Batu Khan la conquistó por una sencilla razón. Era la joya del reino, repleta de oro, reliquias y tesoros. Las defensas exteriores de Esztergom, torres de madera y terraplenes, no resistieron mucho. Los mongoles las derribaron fácilmente con sus máquinas de asedio y flechas incendiarias. Pero la verdadera batalla comenzó cuando los defensores se replegaron a la ciudadela, la imponente fortaleza interior construida íntegramente en piedra. Fue allí donde la invasión se topó con su primer obstáculo insalvable, en todo el sentido de la palabra. Los mongoles instalaron unas 30 catapultas y lanzadores de piedras pesadas, bombardeando la ciudadela día y noche. Pero las murallas resistieron. Los proyectiles que podían atravesar la madera simplemente rebotaban o se hacían añicos contra la gruesa mampostería. Batu ordenó un asalto directo. El resultado fue catastrófico. Los atacantes fueron diezmados por el fuego de ballesta desde las murallas, y cada intento de abrir una brecha en las mismas terminó en derramamiento de sangre y fracaso. Esto representaba un callejón sin salida estratégico. Los mongoles se dieron cuenta de que ni siquiera desplegar 30 máquinas de asedio, las mejores de las que disponían, bastaba para derribar una ciudadela de piedra. Carecían de los trabuquetes de contrapeso, que más tarde se convertirían en estándar en las campañas mongolas en Asia, desarrollados con la ayuda de ingenieros persas. En 1242, sencillamente no disponían de esas máquinas en Europa. El fracaso en Esztergom puso de manifiesto una cruda realidad. Conquistar Europa implicaría transformar todo su ejército en una fuerza de asedio lenta y con un alto consumo de suministros. Justo lo contrario de lo que había llevado al éxito a los mongoles. Necesitarían enormes trabuquetes, convoyes de suministros y campamentos fijos. En otras palabras, tendrían que transformarse en algo que no eran. Y así, por primera vez en la campaña, Batu Khan tuvo que renunciar a un premio que no podía obtener. En su persecución hacia el oeste del rey Bela IV, los mongoles entraron en Croacia y las agrestes tierras de Dalmacia. Allí, la geografía misma se volvió en su contra. El paisaje dálmata era una pesadilla para los jinetes. Montañas escarpadas, pasos estrechos, valles rocosos. El terreno que antes les brindaba libertad de movimiento y ataque se convirtió en una trampa. Sus caballos no podían galopar. Sus formaciones se desintegraron. Los combatientes croatas locales aprovecharon la orografía montañosa
emboscando a las columnas mongolas en estrechos desfiladeros. Las bajas aumentaron rápidamente. En la primavera de 1242, los mongoles llegaron a las fortalezas de piedra de Klis y Trogir, encaramadas en lo alto de los valles. Estas fortalezas eran como fortalezas medievales en el cielo, construidas sobre acantilados elevados, imposibles de rodear por completo, y defendidas por hombres que conocían el terreno mejor que nadie. Cuando los mongoles intentaron tomar Klis por asalto en marzo de 1242, se toparon con una feroz resistencia. Las murallas de la fortaleza, de sólida piedra, resistieron bombardeo tras bombardeo. Los atacantes fueron repelidos, sufriendo grandes pérdidas. Trogir también resistió. La historia se repetía en todas partes. La piedra se mantuvo firme y los jinetes de la estepa lucharon con uñas y dientes por cada palmo de terreno conquistado. Y fue entonces cuando lo comprendieron. Podían arrasar aldeas, podían masacrar ejércitos, pero no podían conservar lo conquistado. La riqueza, los reyes, los verdaderos tesoros de Europa estaban tras murallas que ni la velocidad ni el miedo podían traspasar. Así que los mongoles hicieron lo que ningún ejército esperaba. Se retiraron. Para 1285, Europa ya había vivido una pesadilla similar. Los mongoles habían invadido Hungría en 1241 con una fuerza devastadora. Incendiaron ciudades, aniquilaron ejércitos y casi borraron los reinos del mapa. Pero esta vez, las cosas serían diferentes. Los mongoles volvieron a la carga y sufrieron una estrepitosa derrota. La segunda invasión mongola de Hungría, liderada por Nogai Khan y Talabuga, tuvo lugar 4 décadas después de la muerte de Ögedei Khan. Esto es importante porque refuta por completo la antigua teoría de que la retirada mongola en 1242 se debió únicamente a la inestabilidad política, la llamada teoría de Kurultai. Necesitarían enormes trabuquetes, convoyes de suministros y campamentos fijos. En otras palabras, tendrían que transformarse en algo que no eran. Y así, por primera vez en la campaña, Batu Khan tuvo que renunciar a un premio que no podía obtener. En su persecución hacia el oeste del rey Bela IV, los mongoles entraron en Croacia y las agrestes tierras de Dalmacia. Allí, la geografía misma se volvió en su contra. El paisaje dálmata era una pesadilla para los jinetes. Montañas escarpadas, pasos estrechos, valles rocosos. El terreno que antes les brindaba libertad de movimiento y ataque se convirtió en una trampa. Sus caballos no podían galopar. Sus formaciones se desintegraron. Los combatientes croatas locales aprovecharon la orografía montañosa, emboscando a las columnas mongolas en estrechos desfiladeros. Las bajas aumentaron rápidamente. En la primavera de 1242, los mongoles llegaron a las fortalezas de piedra de Klis y Trogir, encaramadas en lo alto de los valles. Estas fortalezas eran como fortalezas medievales en el cielo, construidas sobre acantilados elevados, imposibles de rodear por completo, y defendidas por hombres que conocían el terreno mejor que nadie. Cuando los mongoles intentaron tomar Klis por asalto en marzo de 1242, se toparon con una feroz resistencia. Las murallas de la fortaleza, de sólida piedra, resistieron bombardeo tras bombardeo. Los atacantes fueron repelidos, sufriendo grandes pérdidas. Trogir también resistió. La historia se repetía en todas partes. La piedra se mantuvo firme y los jinetes de la estepa lucharon con uñas y dientes por cada palmo de terreno conquistado. Y fue entonces cuando lo comprendieron. Podían arrasar aldeas, podían masacrar ejércitos, pero no podían conservar lo conquistado. La riqueza, los reyes, los verdaderos tesoros de Europa estaban tras murallas que ni la velocidad ni el miedo podían traspasar. Así que los mongoles hicieron lo que ningún ejército esperaba. Se retiraron. Para 1285, Europa ya había vivido una pesadilla similar. Los mongoles habían invadido Hungría en 1241 con una fuerza devastadora. Incendiaron ciudades,
aniquilaron ejércitos y casi borraron los reinos del mapa. Pero esta vez, las cosas serían diferentes. Los mongoles volvieron a la carga y sufrieron una estrepitosa derrota. La segunda invasión mongola de Hungría, liderada por Nogai Khan y Talabuga, tuvo lugar 4 décadas después de la muerte de Ögedei Khan. Esto es importante porque refuta por completo la antigua teoría de que la retirada mongola en 1242 se debió únicamente a la inestabilidad política, la llamada teoría de Kurultai. Si la política hubiera sido la principal razón de su retirada, esta nueva invasión, libre de distracciones internas, debería haber triunfado fácilmente. En cambio, se convirtió en un desastre para los mongoles. La invasión duró apenas 2 meses, entre finales de 1285 y principios de 1286. Un tiempo asombroso, si se tiene en cuenta que la primera invasión había durado más de un año y se había extendido por gran parte de Europa Central. Esta vez, sin embargo, los mongoles se encontraron con una Hungría fortificada, preparada y construida para resistir su ataque.